Bienvenidos a la cuarta lectura de nuestro curso de Verilog y FPGAs. En esta lectura vamos a comenzar el estudio del diseño de los circuitos combinacionales. Antes de entrar a ellos, vamos a ver un subtema, el cual es la concatenación. Es similar a la concatenación a los lenguajes de alto nivel, sin embargo, no es lo mismo. En este caso estamos hablando de unir ya sean entradas o salidas. Como habíamos hablado con los vectores, o más bien, cuando estuvimos hablando de los vectores, hablamos de un bus de datos, hablamos de buses de datos. Entonces la concatenación eh, tiene la capacidad de unir dos buses de datos de entrada o de salida, pueden ser dos o tres. Es decir, que si tenemos dos entradas de un bit, las podemos concatenar y hacer un vector de 2 bits con ella. Aquí en el dibujo tenemos dos entradas, como lo ven, de 8 bits, una y dos. Y tenemos una salida de 16, que puede ser la concatenación de las dos. Es decir, que podemos unir las dos entradas y ponerlas en la salida. Aquí tenemos un ejemplo. Nuestro módulo se llama concatenación. Tenemos la entrada A, la entrada B y la salida C. Como aquí lo podemos ver, input de 8 bits A y B. Una salida de... Aquí es un error, aquí es de 16 bits. Aquí teníamos que ponerle 15. Y eso saldría por C. Entonces aquí vamos a hacer la concatenación. Entonces declaramos nuestra sentencia assign para asignarle a C, que es la salida. Esta es la operación de concatenación, las llaves. Es decir que A y B están concatenados a través de este operador, bueno, del operador llave. ¿Ok? Eso quiere decir que vamos a unir a A y a B. Y bueno, eso va a ser una salida ahora de 6 bits. Bueno, teniendo esto en mente, pasamos al siguiente. El primer ejemplo del diseño combinacional es el siguiente, es un buffer. Este buffer es un circuito en el cual tiene dos entradas, una de datos y otras de control. La de datos le vamos a llamar in y la de control le vamos a llamar enable. Y la salida, out. Simplemente es una salida. ¿Cómo opera? Este circuito va a permitir de manera combinacional que lo que esté en in pase a out, siempre y cuando enable sea igual a 1. Si enable es 1, entonces lo que tenga in va a pasar a B. Idealmente sin retardo, por eso es un circuito netamente combinacional. Entonces aquí tenemos nuestro módulo buffer, que tiene una entrada enable, tiene la entrada in y tiene la salida out. Entonces si la declaramos como un input enable e in, y tenemos una salida output que se llama out. De nuevo utilizamos nuestra sentencia de asignación, assign, asignamos a la salida, y aquí es muy importante. Verilog es muy usado en la industria debido a que de alguna manera se parece al lenguaje C. Sin embargo, como ya hemos estado hablando aquí, en lugar de desarrollar software o código, estamos desarrollando circuitos. Sin embargo, algunas sentencias son similares, como es esta. Esta sentencia es equivalente a la que está en C, a pesar de que esto hace un circuito y no hace un programa. Entonces aquí decimos que si enable, esta es una comparación, si enable, en lo que están en paréntesis, es 1, se le pudo haber puesto igual a 1, pero como sabemos que solo tenemos la posibilidad de 1 o 0, entonces ponemos si enable, o sea, quiere decir si es verdadero, si es 1, entonces asígnale a out lo que tenga in, pero si esta comparación es falsa, entonces le va a asignar un bit Z, es decir, que lo va a poner en estado de alta impedancia. ¿Ok? En resumen, asignamos a la salida
una comparación. Si enable es 1, lo que tenga in se va a ir a la salida. De lo contrario, se le va a asignar una alta impedancia en la salida. Y bueno, aquí termina el módulo. Ahora lo vamos a implementar. Entonces, rápidamente, agregamos una nueva fuente en esta herramienta del ICE, de Silence, New, le damos un Verilog, le ponemos poner conca, de concatenación, Next, Next y Finish. ¿Verdad? Borramos, le ponemos Module y se llama conca, ¿verdad? Entonces declaramos que tiene una entrada in, tiene una enable y tiene una salida out, ¿verdad? Después tenemos una input in, enable. Tenemos una out que se llama output, de nombre out. Y aquí rápido describimos nuestro circuito con la sentencia assign. Assign decimos que out va a ser una comparación, ¿verdad? Enable. Si enable es 1, entonces asígnale in. De lo contrario, va a ser un bit apóstrofo, un bit z. Perdón, aquí es 1 apóstrofo bit z. Y terminamos con nuestro end módulo. Ajá. Salvamos. Vamos a implementarlo. Estamos sintetizando. Esperando que no tenga errores. Y bueno, todo fue correcto. Aquí miren, les recomiendo hacer un poco más grande por si no se observa. De nuevo, vamos a repasar esta línea una vez más. Le asignamos a la salida out. ¿Qué valor le podemos asignar? Le podemos asignar in o le podemos asignar un estado de alta impedancia, un bit en Z. Z es alta impedancia, como dijimos al principio. Y esto es, bueno, esto depende de que esta condición se cumpla. Si enable es 1, entonces la salida es in. De lo contrario, entonces va a entrar en modo de alta impedancia. Es por eso que tenemos, bueno, este circuito buffer, que es muy útil para hacer acoplamiento entre buses, por ejemplo, si diseñamos microprocesadores o si desarrollamos circuitos donde tenga muchos periféricos. Entonces, este, este circuito buffer nos puede servir para implementar correctamente o administrar varios buses y conducir a una salida correcta. También para proteger en estado de alta impedancia, etcétera. Ahora vamos a hacer una simulación muy rápida. Nos vamos a Conca y le di aquí en simulación, simulation. Seleccioné Conca y le damos doble clic en simulación. Muy bien. Entonces vamos a asignarle el enable, siempre vamos a ponerlo en este caso como verdadero, que es de la condición. Lo vamos a forzar a un valor. Ahí está. Entonces le ponemos un 1 lógico, aplicamos y OK. Apply y OK. Y luego en la entrada
vamos a ponerle, por ejemplo, 0. Vamos a poner un 0 en la entrada del circuito. Apply, ok. Y como ya les había dicho, aquí nos conviene poner 50 nanos, perdón, 20 nanos. Y corremos. Aquí está, miren, como enable es 1, entonces lo que tenga in va a salir a out. Entonces como in tiene 0, out vale 0, como ven. Pero ahora, ¿qué pasa si ponemos en enable 0? Ups, aquí está. Si forzamos ahora a un 0. No, no a un clock, a un valor constante de 0. Aquí de acuerdo al programa nos iba a sacar un estado de alta impedancia, sin importar la entrada. Miren, la entrada es 0. Pero ahora enable tiene 0. Lo corremos, aquí está, miren. Muy bien. Miren, pusimos en enable 0 y la entrada sigue en 0. Pero la salida está en estado de alta impedancia. Ahora miren, vamos a dejar enable así como está en 0 y vamos a modificar la entrada. Le vamos a poner un 1 lógico. Aplicar y ok. Corremos. Y como pueden observar, aunque aquí cambiamos in, la salida no cambia. Sigue en estado de alta impedancia. ¿Por qué? Porque la salida, bueno, si enable es 0, entonces la salida siempre va a ser alta impedancia. Miren, aquí está Z. Por último hacemos el último experimento. Vamos a forzar el enable ahora en 1. Apply y OK. Y vamos a ver cómo ahora sí va a permitir que lo que esté en la entrada salga. En la entrada tenemos un 1, en la salida debemos de tener un 1. Aquí está. Muy bien, miren, tenemos 1, enable 1 y ahora la salida toma el valor de 1. Eso quiere decir que nuestro circuito está operando correctamente. Esto es todo en esta lectura. Nos vemos en la siguiente.